Tenemos también un interrogante. Nena, eso no estaba grabando, En serio. te lo juro. ¡Ah! Ahora Miércoles, pues, comenzar de nuevo, pero trata de ser un poquito más breve, porque ahí, según esto, van 18, nena, ya 19 vi, minutos. 17. Eh, ¡Oh! recorta, recorta. Bueno, Ah, yo deja era porque se me de había dicho grabar. no estaba grabando esa vaina. Eso, ven acá, si yo corto aquí, ¿ese video se corta o sí? Sí, se corta y se graba nada más, se guarda nada más hasta donde el último que tú guardaste. Y mira que dice, el video se guarda al correo no sé qué, Marceleni, no sé qué cosa. Ahí se te envía el correo. Nena, pero Bueno, porque pues, no veo eso, espérate ahí, ay, Dios corta, mío, bendito. O sea, eso me llega a mi correo automáticamente. sí, ahí dice que se te envía el correo. Y tú del correo lo debes descargar. Nena, pero estoy aquí en mi correo y no me ha llegado nada de los anteriores. Mm, De los anteriores no me ha llegado nada. Y tú lo descargaste, lo alcanzaste a descargar todo. Es que es lo que yo veo, o sea, yo veo que yo, es que me sale, ahorita vamos a mirar bien, espérate. Cierra y vuelve, Por eso, salgo y entro. no, deja de grabar y vuelve y comienza porque estás grabando ahí. Mira, ya. Buenas noches, mi Bueno, nombre es Marcelene Serra Martínez, mi compañera es Alejandra Polo Santo Domingo, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Magdalena. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de unos casos eh, de algunos accidentes laborales que han ocurrido. Bueno, primeramente vamos a hablar, vamos a hacer la definición de lo que es un accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso, todo evento o suceso repentino que sucede a causa de una ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o hasta la muerte. Que, bueno, cuando hablamos de causación o ocasión del trabajo, quiere decir que es la relación que existe, la relación causalidad directa o indirecta entre el accidente o la lesión con la actividad que realiza el trabajador. Bueno, la ley que nos habla o que nos define qué es un accidente de trabajo es la ley 1562 del 2012 ya expuesto anteriormente que es un accidente de trabajo. También vamos a hablar sobre los eventos adicionales que también se considera un accidente de trabajo. Bueno, en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012 nos dice que hay otro tipo de accidentes, podemos decir otro tipo de accidentes que serían por cumplimiento de órdenes del empleador, por traslado. Cuando hablamos de traslado, quiere decir cuando el trabajador, el empleador es el que suministra el traslado o el transporte para que el trabajador de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, viceversa. Por cumplimiento de funciones sindicales, también podría ser por participar en actividades recreativas. Bueno, ¿por qué es importante determinar si es o no es un accidente de trabajo? Bueno, es importante determinar si es un accidente de trabajo por varias razones. Entre ellas está la protección del trabajador. Si un incidente es con un accidente de trabajo es considerado un accidente de trabajo, el empleado puede tener derecho a ciertos beneficios y protecciones legales. Estos pueden incluir desde la compensación por lesiones, atención médica, incapacidades temporales o permanentes, a rehabilitación. Es fundamental para la salud y el bienestar del trabajador asegurarse que reciba el apoyo necesario para después de un accidente laboral. Es esencial eh, poder proteger los derechos del trabajador. Otras razones sería determinar las responsabilidades del empleador, porque podría suceder que el trabajador se accidente por culpa del empleador, porque en algunos casos de pronto no le suministró
los EPI, podría ser, o porque el sistema de prevención de riesgos laborales puede no ser el adecuado o suficiente, o sea, no puede ser tan eficaz, efectivo. Entonces, en algunos casos podría pasar eso. ¿Listo? Bueno, en este caso, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre el suceso o el caso de un trabajador que tuvo que trasladarse a otra ciudad para cumplir sus labores. En este caso fue un trabajador que residía en el departamento de Magdalena y tenía que viajar para cumplir sus funciones a otro departamento, en este caso fue Chocó. En el trayecto del trabajo, de su casa al trabajo, el trabajador tuvo un accidente, lo asesinaron. Obviamente no se consideró en este caso un accidente laboral. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer como especie de un pequeño resumen de lo que le sucedió a ese trabajador. Bueno, inicialmente, como ya lo habíamos dicho, el trabajador reside en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Tuvo que trasladarse a un municipio, Itzmina, que es en el departamento de Chocó. Viajó con su compañera permanente y fue asesinado desde, en el trayecto desde su casa hasta el trabajo. Él se fue caminando porque le quedaba relativamente cerca, a 4 cuadras, por unos desconocidos. Él fue asesinado por unos desconocidos. ¿Listo? Bueno, en este caso, vamos a mencionar cuál fue la decisión final sobre lo sucedido. Entonces, en este caso, la compañera permanente del trabajador se acercó a la ARL, donde ella solicita que le den la pensión de superviviente por lo sucedido con su compañero permanente. Obviamente la ARL le indicó que, bueno, como ya he sabido, no es considerado un accidente laboral lo que le sucedió al trabajador. Entonces, la Corte Laboral del Circuito Superior del Distrito de Santa Marta, mediante el fallo, indicó que efectivamente no le correspondía a la compañera permanente, no tiene derecho a la pensión de superviviente. ¿Listo? En la primera y en la primera instancia, el juzgado lo dijo y en la segunda instancia confirmó la primera decisión, o sea, la primera instancia. ¿Listo? En el segundo video vamos a hablar sobre el caso de un cotero que estaba contratado para las funciones de cotero y según eh, el empleador le ordenó hacer a unas labores que no tenían nada que ver con las funciones por las que fue contratado. Entonces, en este caso, tuvo que ir a para pintar una pared. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito más de imprudencia. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pinturas designadas y si contaba o no con la autorización del empleador para utilizar este mecanismo? Bueno, en este caso es claro que el trabajador le ordenó al trabajador, o sea, el cotero, realizar funciones que no estaban descritas en su manual de funciones y le dijo que pintara una pared. Asimismo, cabe aclarar que el trabajador no esperó que se armaran los andamios para realizar dicha labor y prefirió de manera arbitraria utilizar un montacarga eléctrico, el cual no era para realizar este tipo de trabajo, ni mucho menos el trabajador estaba capacitado para maniobrar. Listo, bueno, en este caso, ¿cuál fue la decisión que tomó el juzgado en primera instancia? Entonces, el juzgado en primera instancia le ordenó pagarle a la esposa y, bueno, y a las hijas menores, en este caso, que tuvo el trabajador, una cantidad de dinero, al cual le correspondía en este caso al señor. Asimismo, también le ordenó que absolviera, había que absolver a la demandada, es decir, en este caso a la cooperativa y en su defecto también a la ARL. Bueno, eso fue inicialmente, fue lo que pasó ya a nivel general. Luego, pero aún así, el supermercado apeló la decisión eh, y ellas, en este caso la decisión del tribunal
y los argumentos que tenía el supermercado. Luego de apelar la decisión, el tribunal revocó el fallo de primera instancia y absolvió a los demandados, es decir, en este caso a la ARL, perdón, al supermercado y a la cooperativa, de todas las pretensiones acreditadas que no le argumentaron culpa al empleador y que el trabajador desobedeció las órdenes del empleador, pero también hubo una falla por parte del empleador que no lo exonera de sus responsabilidades. Esto está muy claro, que obviamente el trabajador de manera arbitraria maniobró unos equipos que en realidad no él no estaba capacitado y tampoco tenía conocimientos de qué hacer. Bueno, ¿cuál fue la postura de la sala de congestión laboral sobre el caso? Es decir, ¿qué dijeron al respecto? Pero la sala de congestión laboral es clara al indicar que tanto el trabajador como el empleador tienen responsabilidades compartidas. Determinó que el empleador no debió ordenar al trabajador funciones que no estaban estipuladas en su manual de funciones, por lo cual tuvo que ser indemnizada la familia del trabajador. Bueno, entonces hablaremos que es la definición de un accidente de trabajo en altura. Entonces, según la resolución 4272 del 2021, trabajo en altura es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión o desplazamiento en el que se ve expuesto un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador en plano horizontal inferior a más cerca a él. ¿Cuáles son los elementos de protección personal para poder realizar funciones, labores de trabajo en altura? Entonces sería el arnés, cuerpo completo, un anclaje, dispositivos de anclaje, la línea de vida horizontal, la línea de vida vertical y los conectores. Es importante que estos equipos de EPP que deben de poseer como mínimo unos requisitos, es decir, deben de tener un registro de inspección preuso, deben de tener una ficha técnica, una hoja de vida y un certificado de conformidad. Bueno, a continuación lo dejaré con mi compañera Alejandra, quien nos va a hacer también un pequeño resumen de los otros videos. Adelante, compañera. Compañera, qué pena, tiene el volumen desconectado. Ok, bueno, sí señora. Les voy a hablar acerca del video número 3, la responsabilidad de la empresa en accidente que sufrió un técnico de un cajero. Este técnico se desplazó a otra ciudad a realizar una revisión, un mantenimiento de un cajero en el cual este trabajador sufrió un accidente por un disparo de la trampa de aturdimiento que tenía este dispositivo automático del cajero, ¿verdad? Este trabajador fue calificado por una pérdida de capacidad laboral en un 26% y dicho trabajador presentó una demanda a la empresa donde buscaba una indemnización. Él presentó la demanda hacia la empresa y hacia los socios de la empresa. Este, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa era responsable por los daños sufridos del empleado, teniendo en cuenta que las empresas deben velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Esta empresa omitió la información de los riesgos expuestos de este trabajador y tampoco le suministró los elementos de protección personal adecuados como unos tapones auditivos y tampoco implementó un procedimiento para la adecuada manipulación de estos dispositivos electrónicos, lo cual conllevó a este accidente. ¿Cuál fue la conclusión del caso? Y se le pagó la indemnización al... La Corte Suprema condenó a la empresa y a sus socios en forma solidaria a pagarle al empleado una indemnización plena por los perjuicios sufridos.
¿Qué es el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa o severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. ¿Qué es la valoración de riesgo y cuál fue la importancia de este caso? Bueno, según la Guía Técnica Colombiana, ETC 45 define valoración de riesgo, proceso de evaluar riesgos que surgen de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decir si el riesgo es aceptable o no. Para calcular el nivel de riesgo se debe contar previamente con el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Eh, este caso, pues es importante, es fundamental que la identificación de los riesgos y la valoración de estos, ¿verdad? Para mitigar o eliminar la exposición de los riesgos de los trabajadores en cada actividad con el fin de evitar estos accidentes, como el que se le presentó a este técnico. El video 4 es la enfermedad laboral de un piloto. ¿Cuál era el trastorno y el origen de la que padecía el piloto? Bueno, este piloto padecía de un trastorno de ansiedad y depresión originado por unas pruebas que él tuvo que presentar debido al estrés que, que tuvo que presentar dichas pruebas. Entonces, esto le produjo mucha ansiedad y depresión. Este trabajador fue calificado una pérdida laboral de un 100% debido a la complejidad que abarca esta actividad, ya que es muy riesgoso de pronto tener a un piloto con estos trastornos, ¿cierto? Por los riesgos para toda la comunidad en general. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? Bueno, se le reconoció de la pensión de invalidez de piloto a la ARL aseguradora, la cual debe cumplir con lo exigido por la Junta. ¿Cuál fue la decisión en primera y segunda instancia del caso? Bueno, los jueces condenaron en primera y segunda instancia a la aseguradora a pagarle la pensión de invalidez. ¿Qué es la Junta de Especial de Calificación de Aviadores? Bueno, es un ente especializado en medicina aeronáutica. De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1282 del 1994, la Junta Especial de Calificación de Invalidez es un organismo independiente y sin personería jurídica. Sus integrantes son designados por el Ministerio del Trabajo y sus decisiones son de carácter obligatorio. Finalmente fue reconocida la pensión del piloto. Pues sí, finalmente se le fue reconocida la pensión de invalidez al piloto, la cual debe ser reconocida por la ARL teniendo en cuenta los riesgos que trae que un aviador continúe con sus actividades padeciendo de algún tipo de trastorno como es la ansiedad o la depresión. En el video 5, el acoso se refiere al acoso laboral que desencadena una enfermedad mental. Este video refiere a una trabajadora, una docente de una universidad que padecía de ansiedad y depresión debido al acoso que le daba su jefe. ¿Cuáles fueron las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante? Bueno, como lo decía, las razones del maltrato y acoso laboral fueron por su género y lugar de nacimiento. Lo causaba su jefe eh, como por discriminación por ser mujer y por el lugar donde ella nació. A la docente la universidad no le renovó el contrato, no le hizo renovación del contrato sin autorización del ministerio. La universidad no contaba con el permiso del ministerio. ¿Cuál era el propósito? Es decir, ¿qué buscaba conseguir con la presentación de la demanda? Bueno, esta mujer buscaba el reintegro a su trabajo, pago de su salario, horas extra, prestaciones y aportes de la seguridad social que había dejado de recibir debido a la despido de su contrato, ¿verdad?
¿Cuáles fueron las conclusiones de la Corte respecto al caso? Bueno, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del tribunal y confirmó que la decisión de condenar al centro educativo. La Corte concluyó que la mujer sufrió de maltrato laboral que le generó enfermedades psiquiátricas graves. ¿Qué se menciona respecto a la salud mental de esta mujer? Bueno, la mujer comenzó a presentar depresión, llanto, llanto frecuente, vértigo, insomnio, fibromialgia, diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y posteriormente tratada con medicamentos. Bueno, mi compañera les va a hacer un breve resumen acerca de lo que es la salud mental. Muchas gracias. Bueno, entonces es claro que la salud mental es de suma importancia. Debemos de tener muy consciente de eso. Entonces, es importante que es la salud mental, es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno. Entonces, es importante tener muy pendiente y el cuidado de eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, compañera.